Amados hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes. Mi nombre es Luis Soto y los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los diezmos. Ciertamente este se ha vuelto un tema muy controversial porque algunos dicen que se debe diezmar. Otros dicen que no porque el diezmo es de la ley. Otros dicen que el diezmo empezó con Abraham. También se dice que si uno no diezma, vendrá maldición repentina, porque tanto tu trabajo como tus finanzas estarán en manos de Satanás, y sobre todo que le estás robando a Dios. Ante todo esto me he tomado tiempo en consultar a Dios en oración y en su palabra. He revisado las diferentes posiciones que existen respecto a esto, porque la palabra de Dios nunca puede hablar cosas diferentes o ambiguas. El problema es que muchas veces no entendemos qué cosas corresponden al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Y entendiendo mal las Escrituras, las enseñamos así, y hay que decirlo también, es que a veces se tuerce la palabra por intereses personales y lucrativos, como se está viendo mucho en estos tiempos. Bueno, yendo al tema, ¿qué es el diezmo? De acuerdo al diccionario, era el derecho del 10% que se pagaba al rey, del valor de ciertas mercaderías. También se dice que era el impuesto del 10% de la cosecha que se pagaba a la iglesia, ¿no? Esto es lo que dice el diccionario. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia, ¿no?, acerca del diezmo? El diezmo era la 10ª parte que se dedicaba a Jehová, ya sea de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. También la 10ª parte de vacas, ovejas y todo lo que pasaba bajo la vara, según el libro de Levíticos, capítulo 27, de los versos del 30 al 34. Ahora, ¿dónde aparecen las primeras menciones respecto al diezmo en la Biblia? Eso lo podemos encontrar primeramente en el libro de Génesis, capítulo 14, desde el verso 17 al 20. Le damos lectura. Dice: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Podemos observar también el caso de Jacob en el mismo libro de Génesis, capítulo 28, de los versos 10 al 22. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ello, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque era Luz el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir,
y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vemos primeramente en el caso de Abraham, que él le dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este fue un hecho circunstancial, y no aparece en otras partes de la Escritura que Abraham haya vuelto a diezmar. Lo hizo por única vez a este Melquisedec, de quien vamos a hablar con más detalle en adelante. Por otro lado, vemos a Jacob que ofrece apartarle a Dios la 10ª parte de todo lo que él le diera si lo protegiera y lo sustentara. Tanto Abraham como Jacob dieron diezmos de manera voluntaria. En cambio, con la institución de la ley, el diezmo se convierte en una ordenanza que tenía que cumplirse sí o sí, como cualquiera de los mandamientos de la ley. Y también Dios señala qué es lo que se debía de diezmar y a quiénes iba destinado el diezmo. Y vamos a ver cosas bastante interesantes aquí. Leamos nuevamente Levítico capítulo 27, los versos 30 al 34. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Leamos ahora Números, capítulo 18, de los versos 20 al 28. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo así: hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también a vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Vamos a leer también Deuteronomio, capítulo 12, del verso 1 al 7. Estos son los estatutos y decretos que guardaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No harás así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, la cual Jehová, tu Dios, te hubiere bendecido. Leemos también ahí mismo Deuteronomio 12, de los versos 11 y 12. Y al
y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Deuteronomio capítulo 12, vamos a leer del verso 17 al 19. No comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Vamos a leer ahora también Deuteronomio capítulo 14, el verso 22 al 29, ¿no?, que habla acerca de la ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Vamos a leer ahora Deuteronomio capítulo 26, los versos 12 y 13. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Bueno, de todo lo que hemos podido ver en estos pasajes, ¿no?, podemos entender lo siguiente. Primero, el diezmo era cosa dedicada a Jehová según la ley. El diezmo era cosa dedicada a Jehová según la ley. Segundo, los levitas recibían los diezmos de las otras tribus de Israel, puesto de que a ellos no se le dio territorio como heredad, y también porque ellos fueron separados por Dios para su servicio en el tabernáculo. Tercero, el fruto de los árboles, todo lo que producía la tierra, las vacas, las ovejas y de todo lo que pasaba bajo la vara, tenía que separarse la 10ª parte para consagrarlo a Dios y darlo a los levitas. Cuarto, los diezmos de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, salían de la tierra de Canaán que Dios había entregado al pueblo de Israel. Quinto, los levitas tenían que presentar a Jehová en ofrenda mecida el diezmo de los diezmos. Sexto, sexta cosa que podemos ver de los pasajes que hemos leído: el pueblo de Israel tenía que diezmar el fruto de la tierra cada año. Séptimo, también se diezmaba el fruto de la tierra cada 3 años, solo que estos diezmos no estaban destinados únicamente para el levita, sino también para el huérfano, la viuda y el extranjero, ¿no?
acerca de este punto, ¿no? Raramente se enseña en las iglesias, ¿no? Bueno, no sé por qué. Octavo, Dios había destinado un lugar para presentar los diezmos. 9, ¿no? Un noveno punto, ¿no?, que estamos viendo acá. Si el lugar para llevar los diezmos quedaba lejos del lugar que Jehová había escogido para ponerle en su nombre, el israelita tenía la libertad de vender lo que había separado y comprar vacas, ovejas, vino, sidra o cualquier otra cosa que él deseara y comer delante de Jehová su Dios juntamente con su familia, con la condición de no desamparar al levita que habitaba en sus poblaciones. Punto número 10. A los levitas se le dio los diezmos de los hijos de Israel por heredad, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo, por su ministerio, por cuanto ellos servían en el tabernáculo de reunión, estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Acá en este punto hay algo que explicar, ¿no? Este tiempo terminó cuando terminó el pacto mosaico al morir Jesucristo, cuya muerte ratificó el nuevo pacto de fe. Eso lo podemos entender mejor si leemos los capítulos 8 y 9 del libro de los Hebreos, ¿no?, el cual les sugiero que los lean bien. Pero la pregunta que quedaría insistiendo sería, pero ahí dice estatuto perpetuo. Parece algo contradictorio. Para explicarlo mejor, hoy estamos en la dispensación de la gracia, pero cuando venga la dispensación del reino, los sacerdotes levitas del linaje de Sadoc ofrecerán holocausto y ministrarán delante del Señor. Se puede leer esto en todo el capítulo 43 del libro de Ezequiel. Indudablemente estas ofrendas serán como un recordatorio que señalará retrospectivamente hacia la cruz, así como las ofrendas bajo el antiguo pacto eran anticipadores y miraban hacia adelante, a la cruz. En ninguno de estos casos tienen los animales el poder de quitar los pecados, ¿no?, para explicar eso. Ahora, ¿qué pasaba con aquellos que no cumplían con este mandamiento del diezmo y qué sucedía con aquellos que sí lo obedecían? El no cumplir con el diezmo era robarle a Dios y era también ponerse en una posición de maldición. En cambio, si uno diezmaba, uno podía contar con el favor de Dios, ¿no?, con sus bendiciones, ya que Él te daría, ya que Él reprendería al devorador, ¿no?, y también permitiría que tengas el fruto de tus siembras, ¿no?, como lo podemos leer en el libro de Malaquías, el capítulo 3, vamos a leerlo del 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana en los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, vamos a ver, ¿cómo era la práctica de los diezmos en los tiempos del Señor Jesucristo? ¿No? Hemos hablado acerca de los diezmos en el tiempo de la ley, pero ¿cómo era la práctica de los diezmos en los tiempos del Señor Jesús? Vamos a ver primeramente que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, vino a cumplir la ley, ¿no? Veamos Mateo capítulo 5, el verso 17, ¿no? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El libro de Gálatas, capítulo 4, el verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero el Señor habló del orden debido. Pueden ustedes recordarlo una vez que acusó a escribas y fariseos, como lo podemos observar en el libro de Mateo, capítulo 23, el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Leamos también Lucas capítulo 11, el verso 42. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. El Señor Jesucristo estaba de acuerdo con la práctica de los diezmos, ¿no? Estamos viendo acá en estos pasajes, pero aún por encima de estos, Él ponía la justicia, la misericordia, el amor y la fe, ¿no? Lamentablemente hoy en algunas iglesias el tema de los diezmos ocupa un lugar más importante que el tema de la gracia, la santidad, el amor y otros temas que deberían ocupar una mayor atención. Y cuando esto se da es porque hay un mayor interés en lo que se puede recibir de los congregantes que van a la iglesia, en los diezmos que pueden dar, que el interés de alimentarlos espiritualmente con la palabra de Dios y su sana doctrina. La pregunta entonces ¿es aplicable la práctica de los diezmos para los cristianos en esta dispensación de la gracia? Leamos primero Gálatas capítulo 3, el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es por eso que todo aquel que no diezmaba se hallaba bajo maldición, ya que el diezmo formaba parte de las ordenanzas de la ley. El diezmo no es aplicable para los cristianos del nuevo pacto. Ahora, vamos a ver cosas que se han enseñado erróneamente acerca del diezmo, ¿no? Vamos a poner mucha atención acá. Vamos a ver cosas que se han enseñado erróneamente acerca del diezmo. Primero, que es lo que dicen por ahí: se debe diezmar porque el diezmo no es de la ley, es antes de la ley, ¿no? Esto se habla bastante esto hoy en día. Dice, no, se debe diezmar porque el diezmo no es de la ley, es antes de la ley. Hoy a los cristianos de estos tiempos se les enseña a la mayoría de las iglesias que se debe diezmar, porque Abraham diezmó, y esto lo hizo mucho tiempo atrás, antes que se diera la ley. Ese diezmo que Abraham entregó a Melquisedec es imposible aplicárselo a los cristianos por razones muy simples. Porque ese diezmo entregado por Abraham no eran de las propiedades de Abraham, es decir, no eran el producto de su trabajo, ya que Abraham era ganadero, sino que ese diezmo que Abraham le entregó a Melquisedec era de un botín de guerra de las pertenencias de los sodomitas, el cual Abraham y sus hombres lograron recuperar al vencer a un ejército invasor, por lo cual Abraham luego lo devolvió todo a sus dueños y le dijo al rey de Sodoma: toma todo lo que es tuyo, ya que no me quedaré ni con la correa de un calzado de todo lo que es tuyo, para que luego no digas, yo enriquecí a Abraham, ¿no? Esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis 14. No se menciona en otra parte de las Escrituras que Abraham volvió a diezmar, o lo hacía con cierta frecuencia, porque la Biblia no lo dice, ni lo da a entender en ninguna parte. Segundo, ¿qué otras cosas se dicen acerca de esto, ¿no? Se debe dar el diezmo porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec es Jesucristo aparecido en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto, aunque a muchos les suene descabellado, es también una mala enseñanza que se ha venido dando. Pero antes de analizar este punto, vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 7, del verso del 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos,
tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le sale al encuentro. Los que dicen que Melquisedec era el mismo Jesucristo que se le apareció a Abraham se apoyan en el significado de los nombres de Melquisedec, que era rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz, y que a ningún otro que no era digno como Jesucristo Dios le daría tales títulos. No. Pero vemos por ejemplo el caso de Salomón, que significa príncipe de paz, ¿no? El cual vemos por las escrituras que no le fue fiel a Dios como a David su padre, ¿no? Y que se inclinó a la idolatría influenciado por sus concubinas. Vemos también que el texto dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto dice el autor de los Hebreos porque el mismo texto de Génesis 14 no hace mención de ellos, ni de su padre, ni de su madre, ni de quienes fueron sus ancestros, no porque no los tuviera, sino de que simplemente de ellos no se hace mención. El mismo versículo 6 da la respuesta que dice, ¿no? Aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿no? Aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. ¿Tenía genealogía Melquisedec? Sí, ¿no? Pero no fue contada o anotada en el libro de Génesis, ¿no? Ahora, el hecho de decir hecho semejante al Hijo de Dios no quiere decir que sea el mismo Hijo de Dios. El ser semejante o ser la misma persona son cosas muy diferentes, ¿no? Aquí se hace simplemente una comparación entre Cristo y Melquisedec, no de que ellos fueran las mismas personas. Ahora quiero que leamos el mismo libro de los Hebreos, el capítulo 7, ¿no? El capítulo 7, vamos a ver del verso 1 al 10, ¿no? En la versión Dios llega al hombre, que me parece una versión un poco más entendible que la versión de Reina Valera, ¿no? Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham regresaba de la batalla en la cual había derrotado a los reyes. Melquisedec le salió a su encuentro y lo bendijo, y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. El nombre Melquisedec quiere decir primero rey justo, y como era rey de Salem, que quiere decir paz, significa también rey de paz. Aparece sin padre, ni madre, ni antepasados. No se habla de su nacimiento ni de su muerte. Así es figura del Hijo de Dios, un sacerdote para siempre. Ahora bien, fíjense qué grande era Melquisedec, pues nuestro mismo antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que le había quitado a los reyes en la batalla. Según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen la orden de cobrar a la gente la 10ª parte de todo, a pesar de que son parientes, descendientes de Abraham, lo mismo que ellos. Pero Melquisedec no era descendiente de Leví, le cobró la 10ª parte a Abraham, que había recibido las promesas de Dios. Así Melquisedec bendijo a Abraham, y nadie puede negar que el que bendice es mayor que el que es bendecido. Aquí entre nosotros los que reciben la 10ª parte son hombres que mueren, pero en el caso de Melquisedec, la Escritura habla de él como de uno que sigue viviendo. Y se puede decir que Leví y todos los sacerdotes que descienden de él, los cuales ahora cobran la 10ª parte, pagaron también la 10ª parte a Melquisedec en el momento que Abraham se la pagó, porque en cierto sentido Abraham llevaba en su cuerpo a sus descendientes que todavía no habían nacido cuando Melquisedec salió a su encuentro. Algunos lo toman y enseñan que esto es una teofanía, o sea, una de las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Si bien es cierto que el Señor apareció algunas veces en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, en el caso de Melquisedec no fue así por las siguientes razones. 1. Melquisedec era rey de Salem. Salem existió, y según estudios se llamaba así a la antigua Jerusalén. Para que Melquisedec haya sido Jesucristo, él tenía que haber venido encarnado para poderse hacer cargo de gobernar un reino aquí en la tierra. 2.
Si Melquisedec fuera Jesucristo, hoy no estaríamos hablando o esperando la segunda venida de Cristo, sino la tercera, ya que él habría venido antes. Tercero, las teofanías tienen la característica en común en que el Señor se presentaba bajo un título, como varón, príncipe del ejército de Jehová, admirable o ángel de Jehová, en las cuales las personas que lo presenciaban se postraban ante su presencia. Vamos a leer Josué capítulo 5, verso 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como el príncipe de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Acá no podemos entender que era simplemente un ángel, porque los ángeles no reciben, ¿no? O nunca han recibido la adoración de las personas, ¿no? Vemos también en el libro de Jueces, capítulo 13, del verso 22 al 23, ¿no? Podemos ver que a Manoa y a su mujer, quienes iban a ser padres de Sansón, se les presenta el ángel de Jehová, diciéndoles que iba a ser padres y qué cosas debería guardar ella y el niño cuando éste haya nacido. Vemos también que Manoa le pregunta por su nombre al ángel de Jehová, el cual éste le responde: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y luego le ofrecieron una ofrenda y al final terminaron postrándose en tierra, después que el ángel hiciera un milagro y subiera en la llama del altar. Melquisedec, en cambio, es un nombre propio, no es no un nombre en común, ni un título, ¿no? Abraham le dio los diezmos del botín y fue bendecido por Melquisedec. En ningún momento Abraham le dio adoración o se postró ante él, como sí hizo en oportunidades anteriores, ¿no? En oportunidades diferentes cuando Dios le habló. Podemos concluir entonces que Melquisedec no fue el Señor Jesucristo. Ahora, cuarto, la expresión el menor es bendecido por el mayor se da porque Melquisedec era rey y sacerdote, ¿no? Ahora, tercero, otra cosa que se ha venido enseñando, ¿no? Dice, ¿no? Como tercero, ¿no? Como se menciona diezmos en el capítulo 7 de Hebreos y están en el Nuevo Testamento, por lo tanto los cristianos de estos tiempos deben diezmar. Si revisamos detenidamente el verso 20 del capítulo 7 de Hebreos, luego el capítulo 7 y 8 del mismo libro de Hebreos, nos vamos a dar cuenta de que lo que el autor quiere resaltar no son los diezmos, sino el sacerdocio eterno de Cristo. En ninguno de estos textos se puede entender que hay una ordenanza a los cristianos que deben diezmar, ¿no? Hay que leer, como le digo, el capítulo 6, el 7 y el 8 del libro de Hebreos, ¿no? Para entender lo que el autor quiere decir acá, ¿no? El verso clave está en el versículo 5, que dice, pongan atención, capítulo 7, verso 5, dice, ¿no? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Fíjense que se dice que los hijos de Leví tienen el mandamiento de tomar los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, ¿no? La nación de Israel tenía el mandamiento de dar los diezmos a sus hermanos, los levitas, pero los creyentes del nuevo pacto no están bajo esa ley. Leamos Gálatas capítulo 3, los versos 23 al 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuarto punto, ¿no? ¿Qué cosas se enseña también acerca del diezmo, ¿no? En estos tiempos? Dice,
Se debe diezmar porque es antes de la ley y es un principio, ¿no? Esto es lo que se enseña en estos tiempos también. La Escritura hace referencia al diezmo solo 2 veces antes de que sea regulada la ley. A su vez lo hace como casos excepcionales en forma circunstancial, no como tema específico. En consecuencia, no es posible considerarlo como principio, norma o ley, sencillamente porque no se puede partir de 2 hechos aislados que nada tienen que ver con el diezmo según el concepto de ordenanza bajo la ley. Las excepciones no hacen las reglas. Los diezmos que ofrecieron Abraham y Jacob no solo fueron hechos por motivos diferentes, sino que además diezmaron el producto de distintas cosas y a distintas personas. Por tanto, para que el diezmo pueda considerarse como principio, norma o ley, las motivaciones, el tipo de ofrenda, a quien se ofrenda, debe responder a un mismo patrón claramente determinado. Esto debe ser el punto de partida para tener una idea concreta acerca de la práctica del diezmo. Si fuera así, ¿por qué no se enseñan las iglesias a los hermanos a que se circunciden o a que ofrezcan holocaustos si éstas las practicó Abraham antes de la ley? Como lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 11, y Génesis, capítulo 22, verso 13. ¿Qué otras cosas se enseña también, no? Vamos a ver como quinto punto. La iglesia de estos tiempos debe diezmar el 10% de su sueldo o salario. La iglesia de estos tiempos debe diezmar el 10% de su sueldo o salario. En ninguna parte de la Biblia se menciona que uno debe diezmar el 10% de su sueldo o salario. En ninguna parte, ¿no? El diezmo, como lo hemos visto, era la 10ª parte del fruto de la tierra y de todo lo que pasaba bajo la vara, incluyendo vacas y ovejas. Dios nunca mencionó un aporte monetario o mineral. Pero usted puede decir, bueno, es que estamos en otro contexto histórico y además en ese tiempo no había transacciones en dinero o algo parecido. Pero la verdad sí lo había. Vamos a Deuteronomio capítulo 22, los versos 11 al 19. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, la cual les darán al padre la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Se aplicaba, se usaba el valor monetario, mineral, no en los tiempos de la ley, no, de los cuales Dios nunca ordenó que serían diezmos. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar también, ¿no?, el uso de los dracmas, los talentos, en las cuales tampoco no se ordena que se diezmara, ¿no?, en eso, ¿no? Entonces, esta enseñanza, ¿no?, de que se debe dar el 10%, ¿no?, del salario mensual o los ingresos, no es falso, ¿no? Sexta cosa que se enseña, ¿no? Sexta cosa que se enseña también dice, ¿no?, si no diezmas, estás bajo maldición. En muchas iglesias se enseña a los creyentes que si no diezman van a estar bajo maldición. O si les va mal en el trabajo, o no tienen dinero para suplir sus necesidades, es porque no diezman, y se valen de Malaquías, capítulo 3, del verso 8 al 11. Esto ha creado una opresión innecesaria en el pueblo del Señor, trayendo en ellos una mentalidad de condenación, y muchas veces se le llama ladrones, cuando el Señor ha pagado todas nuestras deudas y nos ha librado de toda condenación. Tuve la oportunidad de escuchar a una hermana que vino un predicador a su iglesia, y este predicador pregunta, ¿no?, en el momento que él había terminado la prédica, o está en medio de la prédica, no recuerdo, y él decía, ¿no?, a ver, ¿quiénes diezman?, ¿no? Luego preguntó, ¿no?, a la misma congregación, a ver, ¿quiénes no diezman?, ¿no? Y separaba un grupo de otro, luego que los mandaba a salir adelante. Después de eso dio palabras de elogio a quienes lo hacían, y luego públicamente llamó ladrones a quienes había confesado que no lo hacían.
Lo más lamentable es que estos, sin tener un claro conocimiento de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, condenan y maldicen a muchos hermanos de quienes desconocen si tienen trabajo, no saben tampoco cuáles son las situaciones reales por las que están pasando. La verdad es lamentable esto, porque hace un tiempo atrás también se ha hecho un estudio en las iglesias, ¿no? Y el resultado es que el 80% de los congregantes sufre de baja autoestima, ¿no? Esto no debería ser así, ya que la palabra de Dios, si se predica correctamente, fortalece la vida y el alma del creyente, pero lamentablemente no vemos eso. Aún peor en iglesias legalistas, ¿no? Y donde lamentablemente existen ataduras doctrinales. Pero volvamos a revisar Malaquías 3, capítulo 8, verso al 11, para ver qué dice. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana en los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si revisamos bien el libro de Malaquías, nos vamos a dar cuenta que Israel no estaba cumpliendo con muchos aspectos de la ley, entre ellas el de la práctica del diezmo. Y todo aquel que no cumplía con las ordenanzas de la ley, simplemente se ponía bajo maldición. Pero este pasaje no está dirigido, ¿no? Escuchen bien, este pasaje no está dirigido a los creyentes de hoy día, a los cristianos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Pero tú me puedes decir, está en la Biblia, ¿no? Y toda palabra es útil para enseñar, corregir y redarguir. Pero lo que hay que entender, qué cosas fueron para los antiguos y qué cosas se le demanda al cristiano del nuevo pacto. Sería absurdo pensar que alguien en la iglesia va a llevar su macho cabrío delante del púlpito y luego el pastor lo va a sacrificar para que ese sacrificio cubra tus pecados, porque está escrito que lo hicieron así. Si bien es cierto, esas cosas son bíblicas, y digo que son bíblicas porque están en la Biblia, otra cosa es que sean aplicables. Hay cosas que están escritas para que podamos aprender de ellas, pero no significa necesariamente que se tengan que hacer en esta dispensación o bajo el nuevo pacto. Estos pasajes que acabamos de leer de Malaquías casi siempre los sacan de contexto, por la sencilla razón de que no iba dirigido a los cristianos de este tiempo, sino a la nación de Israel, ¿no? Usted compruébelo usted mismo leyendo Malaquías, capítulo 1, verso 1. Que dice ahí, podemos leer, dice, ¿no? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, ¿no? Justo entrando el libro de Malaquías dice, ¿no? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Veamos en cambio lo que dice el Nuevo Testamento para nosotros. Romanos capítulo 1, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 30 al 34. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué pues se sigue condenando a la iglesia hoy en día? Se habla muchas veces de la gracia de Dios desde los púlpitos, pero cuando se toca el tema de los diezmos, rápidamente volvemos a la ley. Usted puede decirme nuevamente, el diezmo es antes de la ley, pero lamentablemente se exige los diezmos a los creyentes como si fuera una ordenanza de la ley, ya que muchas veces se le dice que se pone en maldición si no lo hace. Esto en realidad no debe ser así. Lamentablemente esto pasa primeramente porque muchos líderes, ministros o pastores no tienen un conocimiento profundo acerca de este tema. Otros porque de manera deliberada buscan hacer mercancía del pueblo de Dios,
y otro, que los creyentes en su mayoría, y hay que decirlo, no leen ni estudian la palabra de Dios. Solo se alimentan de lo que escuchan en los cultos, pero nunca estudian ni escudriñan las Escrituras. Por otro lado, hay que entender ahora que uno obtiene las bendiciones no por el acto de diezmar, sino por estar en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La palabra de Dios nos enseña que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Y si hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo? ¿Qué le podemos sumar eso con los diezmos? Pero tú me puedes decir, yo he escuchado el testimonio de un hermano que era muy pobre y tenía dificultades económicas, y cuando éste empezó a diezmar, de pronto empezó a tener dinero, empezó a cancelar sus deudas, se compró su carro, su casa, y ahora es empresario y tiene varios negocios. El hecho de que esté diezmando la 10ª parte de su sueldo no es un determinante para que salga de aprietos económicos y a dinero. El hecho de que prosperes económicamente, o por el contrario tengas dificultades económicas, le puede pasar a alguien que diezma o a aquella persona que no lo hace. Hay muchos creyentes que pueden pasar problemas económicos porque no saben administrar su dinero, o han tomado malas decisiones financieras, o hacen gastos desmedidos. La palabra de Dios habla también acerca del trabajo, habla acerca del ahorro, habla de cómo crecer financieramente, pero muy poco se enseña de esto, ¿no? Séptimo, ¿no? ¿Qué cosa también se enseña hoy en día, ¿no? ¿Qué cosa se ha hablado? Dice, ¿no? Dios siempre se reserva algo, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, del huerto del Edén, era el diezmo que se apartó Él para sí. La verdad, no hay verso ni pasaje bíblico que pueda sustentar esto. Yo lo llamaría más bien una interpretación forzada, porque si el árbol de la ciencia del bien y del mal fuera el diezmo que Dios se apartó para sí, tendríamos que pensar que en el huerto de Edén solo habían 10 clases de árboles o plantas, y ese árbol fue la 10ª parte que Dios se separó para sí, ¿no? Esto no es correcto, ¿no? Octavo, ¿qué cosas también se enseña por ahí? El Señor Jesucristo pidió los diezmos para sí. Si el Señor Jesucristo hubiera pedido los diezmos para sí, se hubiera ido en contra de su propia palabra, ya que los únicos que estaban autorizados a recibir los diezmos eran los de la tribu de Leví. El Señor Jesucristo, en cambio, era de la tribu de Judá, ¿no? Por lo tanto, no pudo haberlo hecho, ¿no? Ni en la Biblia encontramos eso. Noveno, ¿qué cosas se enseñan también, ¿no? Erróneamente, ¿no? El pastor de la iglesia de estos tiempos es como el levita de los tiempos antiguos, así que por lo tanto los diezmos son únicamente de él. Recuerdo hace algunos años atrás estuve hablando con un pastor acerca de este tema y me dijo: cuando yo le hablo a los hermanos de los diezmos, yo me voy sin rodeos, el diezmo es del pastor y punto. Lo más curioso es que este pastor era un maestro de la palabra, ¿no? Y en ninguna parte de la palabra de Dios se puede encontrar eso, más aún si decimos que se levita de estos tiempos. Observemos esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Números, capítulo 18, verso 21. Y aquí yo he dado a todos los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Vamos a leer también Primera de Crónicas, el capítulo 6, verso 16. Los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Pueden leer también los versículos que siguen del 17 al 30, que hablan de la familia de Leví. Vamos ahí mismo, Primera de Crónicas, capítulo 6 al 31. Estos son los que David puso sobre sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo. Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 26 al 34. Porque 4 de los porteros levitas estaban en el oficio, y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios,
porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían algunos de los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum coreita, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían en orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de la familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de las familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Vemos entonces la diversidad de trabajos que había en el ministerio de los levitas: los cantores, los porteros, los que estaban a cargo de los utensilios, etc. Y todos ellos vivían de los diezmos y no se limitaba a una sola persona, si se quiere decir que el pastor es el levita de estos tiempos. El sacerdocio de levita y el pastorado son distintos. Primero, porque el sacerdocio levítico fue instituido con la ley de Moisés y el pastorado fue instituido por Cristo. Hebreos capítulo 7, verso 5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos hayan salido de los lomos de Abraham. Hebreos capítulo 7, verso 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos capítulo 7, verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia. Vamos a leer también Efesios capítulo 4, del verso 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Queda mostrada entonces que el sacerdocio levítico no es lo mismo, ni se puede comparar con el sacerdocio pastoral, ¿no? Punto número 10, ¿no?, de lo que se está enseñando en estos tiempos. Dicen, ¿no? Así como hoy en día pagamos nuestros impuestos a las autoridades, el diezmo es el impuesto que se le paga a Dios. Hay que saber primeramente que Dios no le cobra impuesto a ninguno de sus hijos, porque Dios nos ha dado todo en Cristo Jesús. Hoy también se usa fuera de contexto el pasaje de Lucas capítulo 20 verso 25, donde dice: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el cual yo recomiendo leer desde el verso 9 al 26 para poder entenderlo mejor, ¿no? Pero quiero que lean y escuchen conmigo también Juan capítulo 1, verso del 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿no? Esto lo hemos leído de Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Vamos a leer ahora Primera de Juan, capítulo 3, los versos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Leamos ahora Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón somos hijos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿no? Veamos ahora lo que dice Mateo capítulo 17, los versos 24 a 26, ¿no? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él le dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos, ¿no? Entonces, este punto que dice, ¿no?, de que así como nosotros, ¿no?, pagamos nuestros impuestos de autoridades, ¿no?, debemos, el diezmo es el impuesto que se le paga a Dios, ¿no? Esto es una enseñanza errónea también, ¿no? Los hijos de Dios estamos exentos de esto, ¿no? Los que estamos también en este nuevo pacto, en esta dispensación de la gracia. ¿Qué cosas también se ha hablado incorrectamente? ¿Qué cosas también se han enseñado mal, ¿no? Punto número 11, ¿no? 11º punto. Algunos dicen que la Biblia enseña que los apóstoles y la iglesia primitiva diezmaban, ¿no? Esto también es falso. En ninguna parte del Nuevo Testamento se afirma eso. Si no, leamos el libro de Hechos, capítulo 4, desde el verso 32 al 37, y vamos a encontrar algo verdaderamente hermoso acá, ¿no? Leamos, ¿no? Y escuchen, dice, ¿no? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundancia gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Leamos también Hechos capítulo 2, verso 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva no diezmaba, sino que lo daban todo. Y miren cuál era la confianza en los apóstoles, que traían el dinero producto de las heredades que vendían, y ellos lo repartían a todos para que no hubiera ningún necesitado. Los apóstoles tampoco tomaron ventaja de esto para servirse a los demás, ¿no? Un verdadero ejemplo de amor por las almas. Pero sin embargo, hoy en día los ingresos muchas veces tienen una sola dirección. Bueno, hay que decir también que ahora la mayoría no trae el producto de sus heredades o de alguna propiedad para ponerlo a los pies de algún apóstol o de un pastor. Pero es también por la misma necesidad de la gente y la desconfianza que se ha despertado. Todo esto le ha hecho daño al avance de la predicación del Evangelio y la mal llamada doctrina o Evangelio de la prosperidad. A la gente le quieres predicar de Cristo, pero luego el pretexto es, no, yo no voy a esas iglesias porque allí piden plata. Vemos también el ejemplo de la iglesia primitiva,
que por la misma unidad que había, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El punto 12 o doceavo que también, ¿no?, es algo que se enseña erróneamente, dice, ¿no? El diezmar te librará de la codicia y la avaricia. En muchas iglesias se enseña que el creyente debe diezmar para no volverse avaro o tacaño. Pero la Biblia muestra que los mismos fariseos diezmaban todo y sin embargo eran ávaros. Lucas capítulo 18, del verso 9 al 14. Aún los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otro pasaje podemos ver también en Mateo, capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. En Lucas capítulo 16, el verso 14, podemos ver al final. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. La práctica del diezmo no hace que la persona deje de ser avara. Los fariseos diezmaban de todo, pero sin embargo eran ávaros. Ante todo lo que he venido diciendo, ¿no?, la pregunta sería: ¿hay o no hay que dar para la obra de Dios? La respuesta es sí, pero ya no desde la forma del diezmo, sino la ofrenda voluntaria, que sí está contemplada en el nuevo pacto. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El versículo 1 dice: da como otros te dijeron cómo y cuánto debes dar, no por presión ni por coacción, ni porque te digan que eres avaro o tacaño, ni para comprar la bendición de Dios, sino como propusiste en tu propio corazón, libre y en agradecimiento puro y sincero amor a Dios, el cual te ha demostrado ante hermanos amor al enviarte a Cristo Jesús como tu Salvador. Tú puedes estar preguntándote ahora: pero si yo me propongo a dar el 10% de mi salario, ¿eso estaría mal? De ninguna manera, porque eres tú la que se está proponiendo dar de esa forma. Eres libre. Lo que sí estaría mal es enseñar y coaccionar a los creyentes que deben dar el 10% de su salario obligatoriamente, afirmando que así está en la Biblia, ¿no? Ahora, ¿qué más dice ¿qué más dice la Biblia de la ofrenda entonces? Primero, ofrendar es una gracia, es una disposición que el Espíritu produce. Leamos 2 Corintios capítulo 8, verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Segundo punto, ¿no? En contraste con la ley, que imponía las ofrendas como un requerimiento divino, la ofrenda cristiana, vuelvo a decir, es un acto voluntario y una evidencia de sinceridad y amor. 2 Corintios capítulo 8, vamos a leer del verso 1 al 3. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad,
pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Segunda de Corintios, capítulo 8, vamos a leer del verso 12 al 15. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos, ¿no? Hoy en día también, respecto al ofrendar, se presiona a los creyentes, ¿no? Diciendo, no, tienes que dar, así como la ofrenda de la viuda, ¿no? Con sacrificio, con dolor, ¿no? Pero esto ya debe partir desde la voluntad del propio creyente, ¿no? Si el creyente quiere dar una cantidad, está en la disposición de él. Ahora, si el creyente quisiera dar de repente pues todo su salario, está también dentro de la voluntad, ¿no? De cada persona. No debe ser, estamos viendo que la ofrenda no debe ser por coacción, ¿no? Sino voluntaria. Tercer punto, ¿no? Que vamos a ver respecto a la ofrenda, ¿no? El privilegio es universal, ¿no? Pertenece a la capacidad de cada uno, ricos y a pobres por igual. Leamos 1 Corintios capítulo 16, los versos del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas entonces. Vemos que el apóstol Pablo era muy cuidadoso, muy sutil en esta parte, ¿no? Hoy en cambio vemos en algunas iglesias el nombre de los hermanos que diezman en una pizarra o periódico mural y las cantidades que aportan, con el pretexto de motivar a otros hermanos en cuanto al dar, pero también dejan al descubierto lo que recibe cada hermano mensualmente y ventilan algo que debería ser de su privacidad familiar o de su privacidad con el Señor, provocando a su vez diferencias entre otros hermanos que pueden tener un salario más bajo con respecto a los demás. ¿Acaso esto no es hacer diferencias y comparaciones entre hermanos, cuando Dios no hace diferencias necesariamente entre personas? Hay peores casos, en que se ha puesto en disciplina a algunos hermanos, y otros en que los que han retirado de su congregación por no diezmar, ¿no? Parece una exageración, ¿no? Pero sí, hay hermanos, ¿no? que cuentan de que han sido retirados, ¿no? de su congregación, ¿no? porque no diezmaban, ¿no? En cierta oportunidad también en la red, ¿no? En Facebook estaba compartiendo con los hermanos acerca del significado de Malaquías, ¿no? Diciendo, bueno, ¿no? de que no es aplicable, ¿no? a los creyentes, ¿no? sino de que era algo que se había hablado al pueblo de Israel. Y un pastor pone su comentario y me dice, si no eres el anticristo, debes diezmar porque Jesús te lo manda. No, yo cuando leí este comentario, bueno, a mí me causó gracia. Uno, porque si realmente no es un pastor, es un siervo de Dios, veo que tiene ignorancia, ¿no? al respecto a este tema, ¿no? De esta forma también lo está enseñando, ¿no? Y bueno, nosotros como creyentes debemos leer esto de las Escrituras para no caer en estos errores, ¿no? Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2, los versos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales
el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Gracias a Dios, esto no se da en todo lugar. Hay buenos pastores, hay buenos siervos de Dios, buenos ministros, que han puesto a Dios en primer lugar en sus vidas, y no al dinero, que toman el tiempo para estudiar y darte una buena palabra en cada culto, que no manipulan la palabra de Dios a su conveniencia o antojo, y que saben escuchar y se preocupan por la vida de cada hermano, a pesar de que ellos puedan estar pasando por cosas más difíciles aún. Hay siervos de Dios que han aprendido a compartir lo suyo y han entendido que son servidores de Dios y que y que Dios no los ha llamado para servirse de los demás, siguiendo fielmente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Yo invoco desde aquí a no descuidarlos, a orar siempre por ellos, ¿no? Y a orar también, bueno, ¿no? Por aquellos, ¿no? Que de repente de buena fe, digamos, no están enseñando correctamente, y aquellos también que lamentablemente, ¿no? Tuercen el evangelio de su conveniencia, ¿no? Hay que orar por ellos, pero en cuanto a los buenos siervos de Dios, ¿no? Yo invoco a ser generosos en la libertad que el Señor Jesucristo nos dio para ofrendar, ¿no? Supliendo en todo lo que nos sea posible para sus necesidades económicas, para que ellos a su vez puedan servir con libertad en el ministerio y el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Bueno, hermanos, espero de que esta enseñanza haya sido clara, entendible. Estudien el Evangelio, estudien la palabra de Dios, para poder entender, ¿no? Correctamente, y no caer en falsas doctrinas. Dios lo bendiga, hermanos.